Shalom a todos, vamos una vez más a comenzar nuestra lección en esta mañana. Hoy tenemos una clase, ¿verdad?, que cierra el ciclo de entender, ¿verdad?, los cambios políticos y espirituales y también halágicos que ocurrieron en el primer siglo, donde estaba, ¿verdad?, donde se escribieron gran parte de los libros. Hoy vamos a tratar de entender ahora sí lo que dice el capítulo 23 de Mateo, porque es el capítulo más aparentemente más usado en contra del fariseísmo. Y cuando se habla de fariseísmo, pues también, ¿verdad?, se incluye, ¿verdad?, a los judíos. Entonces, dijimos la otra semana, ¿verdad?, con la ayuda del Eterno, vamos a concluir lo que venimos hablando concerniente a los cambios que hicieron los sabios de Israel, como mencionamos, las dos grandes escuelas de Shammai y de Hillel. Ellos, ¿verdad?, hicieron muchos cambios en la vida religiosa y política de Israel, pero una de las cosas interesantes, ¿verdad?, que vamos a notar nosotros, que en medio de ese conflicto de estos dos maestros, que uno era a favor de los gentiles y el otro era en contra de los gentiles, aparece el Mesías, que introduce en Israel una nueva conversión que antes no existía, ¿verdad?, y es la conversión de los gentiles sin hacerse judíos y sin cumplir las 18 reglas de Shammai. Ese fue el shock, ese fue lo que causó el debate entre los apóstoles y los doctores de la ley, porque, ¿verdad?, los doctores de la ley, ellos estaban en la cátedra de Moisés, como lo afirmó el Mesías, y se tenía que obedecer sus leyes, pero cuando es un mandato divino del Eterno, no se tiene que obedecer a los hombres, se tiene que obedecer al Eterno. Entonces es por eso que hemos venido estudiando hasta qué punto una persona está obligada a obedecer la ley oral y hasta qué punto, ¿verdad?, debe de obedecerla. Entonces dijimos, ¿verdad?, que Eliezer y Yohanan ben Zakkai, que fue uno de los últimos jueces que existieron en el primer siglo, antes de la destrucción del templo, a la muerte de Ben Zakkai, dijimos, Eliezer fue visto como una de las figuras más importantes del judaísmo. Entonces se dijo, ¿verdad?, que si poníamos a Rabbi Eliezer en la balanza a un lado, y si pusieran a todos los maestros que habían existido a otro lado, entonces se inclinaría la balanza a Rabbi Eliezer. Entonces esto nos enseña a nosotros el respeto y la autoridad que tenía este maestro. Sin duda, ¿verdad?, fue muerto, vino, ¿verdad?, fue sancionado por establecer que los normativos en una generación no debía darse por la opinión de la mayoría, ¿ok? Entonces eso fue considerado, ¿verdad?, como su sentencia, porque la Torah siempre nos enseña a nosotros, en una discusión halágica, en una discusión de un mandamiento en circunstancias difíciles, se tiene que votar, se tiene que decidir por la mayoría y no por la minoría. Entonces, en el caso de este juez, ¿verdad?, él, ¿verdad?, siendo discípulo de Shammai, sus palabras significaban que los jueces actuales deberían guiarse por su veredicto, no por el de Hillel. Entonces, esto causó
Por esta razón fue arrestado y destituido de su cargo de juez. Entonces, ¿cuál era la posición de Rabbi Eliezer con respecto a los gentiles? La misma que su maestro Shammai. ¿Ok? Entonces, así pues, la opinión de Shammai, seguido luego por Eliezer, la única forma de salvación posible para un gentil era que se circuncidara y guardara la totalidad de la Torá oral y la Torá escrita como un judío. Ahora bien, decía Shammai, debido al trasfondo pagano de los gentiles, que habían que exponerlos a una recia disciplina para que abandonen realmente su paganismo. Y es aquí donde se establecieron las 18 reglas en forma de mandamientos expresados en ordenanzas rabínicas que desde su posición de juez de Israel pudo establecer como gezorot, ¿okay? Reglas y estatutos legales, normativos para todas las comunidades y sinagogas judías de alrededor de Jerusalén, Galilea. Entonces, en los tiempos del Mesías existían muchas sinagogas y muchas de las sinagogas aceptaban a los gentiles a escuchar la Torá. Pero muchos también de los gentiles hicieron su conversión a través de estas leyes. Pero estas medidas eran tan pesadas y exigentes que casi era imposible que un gentil pasara la prueba de hacerse judío. Ese era el plan de Shammai. Darle tantas instrucciones para que ellos mismos abandonaran la idea de hacerse judíos. ¿Okay? Por otro lado, Shammai decretó que si un gentil guardara las 7 leyes noédicas, aún así no tendría oportunidad ninguna de compartir con los judíos en el mundo venidero. Entonces, aquí es donde vamos nosotros a introducir el capítulo 23 de Mateo. Porque el Mesías, ¿verdad?, sabía bien estas leyes y él no las aprobó. Él desaprobó la halajá de Shammai y también desaprobó la halajá de Hillel. ¿Ok? Y de estos temas se va a tratar el libro de Gálatas y muchas cartas de Pablo. Cuando Pablo habla de la ley, hay que estar seguros si está refiriéndose a la ley noédica o a la ley halágica sobre ellos. Pablo nunca se refiere a los gentiles a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés nunca le fue dada a los gentiles. Así que la ley de Moisés no tiene que ver nada con los gentiles. Aunque se derriba de la misma ley de Moisés, se derriban los mandamientos dados a los gentiles, que se llaman los mandamientos de los hijos de Noé, que vamos a analizar en un ratito más. Así que el propio Mesías, ¿verdad?, habla de este tema en el capítulo 23. Y en el capítulo 23 nos revela a nosotros la crítica, ¿ok?, la hipocresía, ¿ok?, la hipocresía de los fariseos está entre la interpretación de la escuela de Shammai y el mandamiento divino del Eterno dado a Moisés. ¿Ok? Aunque ellos conocían bien la ley de Moisés, ¿verdad?, la interpretación que ellos daban de los mandamientos, ¿verdad?, no era correcta. Así que la oposición de la casa de Hillel, no obstante, tuvo otra oposición con los gentiles. Que los gentiles no tienen por qué hacerse judíos para tener su parte en el mundo futuro. Entonces, cuando en el capítulo, vamos a mirar aquí, en el capítulo de Hechos hay un debate, ¿qué van a hacer con los gentiles? ¿Ok? Entonces, se llegaron al acuerdo y ustedes, les voy a hacer la pregunta aquí, ¿de cuál de las dos escuelas los apóstoles siguieron el consejo de la escuela de Shammai o siguieron el consejo de la escuela de Hillel?
¿Ok? Entonces, ellos adoptaron por la escuela de Gilel, que ellos dijeron que a los gentiles no se les inquiete de judaizarlos. No hay que inquietarlos. Entonces, ellos no le pusieron las 18 reglas como requisito de salvación a los gentiles, como Shemai, pero siguieron el consejo de Gilel, de que no hay necesidad de, ¿verdad?, de judaizarlos. Simplemente les dieron los 7 mandamientos de Noé, y por los méritos del Mashiach ellos tendrían parte en el mundo por venir. Así de simple, como vamos a mirar ahorita. Entonces, ¿cuál fue la posición de Gilel? Que los gentiles no tienen que hacerse judíos para tener su parte en el mundo futuro, pero si se convierten de corazón y abandonan la idolatría y guardan los 7 principios dados a Noé, el Eterno tendrá también misericordia de ellos como tiene misericordia del pueblo judío. Según Gilel, la ley de Noé causará que los gentiles finalmente puedan tener un lugar compartido con los judíos en el mundo venidero. Como es evidente, Gilel tenía otro espíritu y otra actitud hacia los gentiles. Y fue de su tribunal que vino luego el concepto de los gentiles justos. ¿Ok? Los Goim Sadikim. ¿Ok? Entonces, cuando en el Nuevo Testamento Pablo llegaba a una sinagoga y había judíos y justos, quiere decir que había judíos y gentiles. Y estos justos, muchos de ellos ya se habían convertido, ¿verdad?, al judaísmo, y muchos de ellos simplemente no cumplían las leyes halágicas de Shemai, pero obedecían los 7 mandamientos dados a Noé. Cuando un gentil en una sinagoga cumplía estos 7 preceptos, era aceptado como temeroso de entre las naciones y podía gozar de las bendiciones de la lectura de la Torá, podía incluso participar en ciertas festividades, pero nunca se le obligaba a judaizarse, siempre y cuando la sinagoga se inclinara por la halajá de Gilel. Si la sinagoga era de la escuela de Shemai o de la doctrina de Shemai, era imposible que un gentil participara con ellos, porque ¿cuál era la postura de él? Que ni aún cumpliendo los 18 reglas, ni aún cumpliendo los 7 mandamientos, el gentil tenía una oportunidad en el mundo por venir. Entonces, esa era la opinión de esas dos escuelas. Ahora vamos a mirar qué es lo que la revelación divina nos da a través del máximo representante del Eterno, que es su Mesías. ¿Qué relación hay entre Moisés y los gentiles? ¿Ok? Entonces, cuando Pablo habla de la ley, hay que saber si es la ley noédica, si es la ley de los 18 preceptos, o es, ¿verdad?, lo que Moisés mandó hacia los gentiles, porque todo el tiempo ha existido gentiles dentro del pueblo de Israel. Y el Eterno les ha dado su lugar y les ha dado sus leyes normativas para que ellos puedan vivir dentro de su pueblo sin hacerse judíos. Un documento llamado Talmud, es la literatura rabínica y que se basa en tratados. En el Talmud se registra lo siguiente. Se habla de 7 mandamientos o leyes noédicas. En los días de Yeshua y Pablo, estas 7 leyes noédicas se consideran como la ley de los gentiles. Entonces, en el Talmud se registra lo siguiente. Nuestros rabinos enseñaron, 7 mandamientos fueron dados a los descendientes de Noah. Entonces, todo aquel que no es judío es descendiente de Noah. Así lo miró Israel por muchos años y por muchos siglos, y así se estableció. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de personas en la Biblia. Hay hebreos, los herederos de la revelación, que después tomaron el nombre y la identidad de judíos, que tiene su inicio, tiene el porqué ahora. Cuando se habla de judíos se habla de todo Israel, cuando no debe de ser así, pero por las circunstancias de la historia, la identidad judía ahora abarca toda una identidad nacional. ¿Okay? Pero en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de los profetas,
los judíos eran una minoría, era una parte de una tribu. ¿Okay? Israel era toda la nación. Y había dos casas. ¿Okay? Ahí estaba la casa de Joseph, la casa de José y la casa de David. La casa de David es el reino del sur, que se quedó con dos tribus por la separación del hijo de Salomón, Roboam, cuando no hizo caso al consejo de los ancianos, y el reino de Israel se partió en dos casas, una llamada la casa de Joseph y otra la casa de David. 10 tribus del norte se separaron de las tribus de Judá y duraron muchos años en conflictos, pero cada uno, ¿verdad?, estableció sus reglas y su reino. Y los dos tenían como fundamento legislativo la Torá, que son los 5 libros de Moisés. En cambio, ¿verdad?, más tarde, con los exilios y todo eso, se quedó la identidad como judíos y abarca, ¿verdad?, hoy día en la mente de las personas, cuando hablas de judíos, la gente piensa de los que asesinaron o le dieron muerte al Mesías. No se entiende la historia muy bien. Hoy día, ¿verdad?, si alguien te dice, ¿eres israelita? Y si él dice que sí, entonces eres judío. No, soy israelita. ¿Ok? Entonces, un israelita no es, en los tiempos del Nuevo Testamento, no es lo mismo que ser judío. ¿Ok? Y un fariseo puede ser israelita, pero no puede ser judío. O sea, un fariseo, no necesariamente todos los judíos son fariseos. El término fariseo es un partido de un movimiento con ciertos conceptos. Entonces, uno de la tribu de Benjamín puede ser fariseo, pero no es judío. Entonces, todas esas cosas debes de saberlas cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, porque eso es lo que de eso se habla y es lo que existía, pero tú tienes que saber cómo se manejaba eso y por qué el Mesías hablaba de esa manera. Cuando él dice fariseos hipócritas, está hablando al grupo de fariseos o al movimiento fariseo, independiendo si es de Judá, independiendo si es de Galilea, de Capernaum, o inclusive había fariseos en el exilio. En el exilio. Y no todo judío era fariseo. Y no todo fariseo era judío. Entonces, ¿Pablo era judío? No. No era judío Pablo. Pablo era israelita de la tribu de Benjamín. En los tiempos de Pablo, ser judío es pertenecer a la tribu de Judá. Hoy día ser judío es practicar la religión judía. Por eso al ex cristiano que conoce las raíces hebreas y ahora, ¿verdad?, abriga las raíces hebreas y ahora le dan el título de mesiánicos, cuando tampoco no es una identidad apropiada. Los hermanos cristianos dicen a los que fueron ex cristianos que ahora estudian las raíces hebreas, entonces te hiciste judío. No se puede hacer una persona judía. ¿Por qué? Porque ser judío en el Nuevo Testamento es pertenecer a la tribu de Judá. Hoy día la conversión al judaísmo es convertirse al judaísmo, a la religión. Pero eso no te da el ADN de la tribu. En el repartimiento de la herencia de los 12 hijos de Jacob, si tú no eres descendiente de una tribu, no vas a recibir la herencia. Porque la herencia se va a dar por medio del linaje, de la simiente de Abraham, del linaje de Abraham. O sea, esto es bien complejo de comprender, pero el Eterno por eso fue muy específico. Le dijo él a las 12 tribus que no se mezclara entre ellos para la repartición de la herencia a los padres, para que la herencia no anduviera de tribu en tribu. Quiere decir que las tribus de Benjamín tenían que casarse con las tribus,
con las mujeres y los hombres de Benjamín. Cuando uno se salía de su tribu, entonces la herencia era un problema. Pero muy difícil obedecieron ese mandamiento y se mezclaron y vinieron los conflictos grandes. Pero la voluntad del Eterno es que cada tribu estuviera en su lugar con su herencia y su pertenencia, y Él les enviaría un rey que gobernaría a las 12 tribus. Y eso es lo que el Mesías hizo. Entonces, ¿cuál era la postura de Moisés con los gentiles? Porque en cada tribu había gentiles, porque la tierra de Canaán estaba poblada por gentiles, que eran los cananeos, los jebuseos, los heveos. Entonces muchos de ellos no salieron de la tierra. Entonces había una condición que Josué dio, que los que voluntariamente se quedaran allí iban a servir al pueblo de Israel como aguadores, como leñadores, como trabajadores. Y tenían que obedecer ciertas normas, ciertas leyes, y no practicar la idolatría dentro de los límites que le pertenecían a Israel. Entonces, en el Talmud se registra lo siguiente: 7 mandamientos fueron dados a la descendencia de Noé. Esto, desde los tiempos de Moisés, era normativo, ¿ok? Válidos para toda la humanidad. El deber de establecer cortes de justicia, provisión contra la blasfemia del nombre sagrado, idolatría, adulterio, asesinato, robo y comer carne de un animal que todavía vive. ¿Ok? Entonces, esos son los 7 mandamientos. Rabí Ben Gamaliel dijo: también se les ha prohibido beber la sangre de un animal. ¿Ok? Entonces también para los gentiles no se les permite, o se les es prohibido consumir sangre animal. ¿Ok? Rabí Dika dijo: también les ha sido prohibido castrarse. ¿Ok? Está prohibido para los gentiles cometer ese pecado. Entonces Rabí Shimon añadió: hechicería. También les está prohibido practicar la hechicería. Rabí Yosef dijo: todo lo que está mencionado con relación a la hechicería es también prohibido a los descendientes de Noah. Es decir, no habrá en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicería, ni encantador, ni quien consulte a espíritus o a espiritistas, y a los oráculos de los gentiles, ni a los muertos. Todas esas prácticas están prohibidas para los gentiles por opinión de otros maestros. Entonces, esto es lo que es Torah oral. Se estableció en la ley divina de Dios: no matarás, es ley divina de Dios; no robarás, es ley divina de Dios; no idolatría, es ley divina de Dios. Ahora vienen estos maestros y añadieron más mandamientos derivados del mandamiento divino. Cada mandamiento divino tiene sus rederivados. Es como, ¿verdad?, los tonos de la música. En los tonos de la música son 7, pero de esos se derriban 120 tonos. ¿Ok? Como es la mayor, la menor, la séptima, quinta, la sostenido, y etcétera. Entonces el mandamiento del Eterno es 1, pero de ese 1 se derriban cientos para abajo. ¿Ok? Entonces todo está conectado con la esencia divina del Eterno. Así que todo lo prohibido, con la inmoralidad, con la sexualidad, con la idolatría, con el robo, hermanos míos, es una enorme lista de conceptos y mandamientos. Esos no fueron clavados en la cruz. Y cuando Pablo habla de la ley, no está hablando de esos mandamientos. ¿Ok? Está hablando de otra cosa. Entonces, porque cualquiera que esté envuelto en estas prácticas es repulsivo al Eterno, y por estas causas repulsivas
es que el Eterno arroja a estas naciones delante de ti, según Deuteronomios capítulo 18, verso 10. ¿Ok? Entonces, la importancia de esto es que según las fuentes rabínicas con que contamos hoy día, sabemos que Moisés estableció un decreto para los judíos relacionado con los gentiles. Cada judío era responsable de enseñar a los gentiles las 7 leyes noédicas, según lo leímos ahorita en el contenido que hay en el Talmud. Sin embargo, la casa de Shammai pensó que ni siquiera con las leyes noédicas los gentiles tendrían alguna esperanza, como hemos mirado. Hillel enseñó lo contrario. Esto explica algunos pasajes en las Escrituras cuando Yeshua acusa a los fariseos. ¿Ok? Vamos a mirar ahora. Vamos ahora a tomar la clase y a darle toda la bienvenida a este capítulo 23 de Mateo, para que ustedes ahora conozcan y entiendan la importancia de saber y entender el judaísmo, el fariseísmo, los saduceos, los maestros de Israel, la Torah oral, con respeto a lo que los apóstoles y el propio maestro enseñó. El maestro nunca rechazó lo justo de la interpretación rabínica. Rechazó el legalismo y la injusticia de tal interpretación. El maestro nunca enseñó nada en contra de Moisés ni en contra de la ley divina de Dios. Dice el capítulo 23, verso 1. Entonces habló el maestro a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Cuáles son esas cargas pesadas y difíciles de llevar? ¿Es el yugo de la Torah o es el yugo de la Torah oral? Nunca hay que confundir esta carga pesada con los mandamientos divinos de Dios. Porque los mandamientos divinos de Dios no son carga. Y ni están pesados ni difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni a un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Pues ensachan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, ¿cuáles son las filacterías? Las filacterías son, ¿verdad? Se me olvidó el nombre de ellos, el tefilín. Ok, el tefilín son las filacterías, son los tefilines que se ponen. Son 2 cajitas, ¿verdad? Que se ponen una aquí arriba de la frente y otra en el brazo izquierdo donde está el corazón, apuntando el corazón aquí. Son 2 cajitas y se enredan en la correa y todos. ¿Okay? Esas 2 cajitas tienen ciertos mandamientos que ahorita no tengo tiempo de explicarlos. Y los flecos son los flecos del talit, del manto de oración. ¿Ok? Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filacterías, ¿okay? Se las ponían en público, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Enseñaban cómo tenían que enredarse, ¿verdad? O sea, el mandamiento era usarlos, pero ellos le añadían el modo de hacerlo, qué clase de correa era, dónde tenía que ir el ñudo,
y duraban como media, una hora para acomodarse, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas lo hacían en público y extendían los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las casas de las primeras sillas en las sinagogas. ¿Ok? Entonces, todo eso se daba en las sinagogas, no en las iglesias, porque la iglesia como edificio no existía, ni como movimiento existía, ni como congregación existía. Y aquí está el Mesías enseñando. Él no está derribando el judaísmo por el suelo. Él está derribando las reglas de interpretación innecesarias y legalistas. ¿Ok? En las sinagogas y las salutaciones de la plaza, y que los hombres les llamaran rabí, rabí. ¿Ok? Entonces todos estos elementos, ¿verdad?, no pertenecen ni al fariseísmo ni al judaísmo. Todos estos elementos pertenecen a la revelación en el monte Sinaí. Las filacterías se encuentran en Deuteronomios. El tzitzit se encuentra en Números. La salutación se encuentra en toda la Torá. El Shalom Aleichem. Y rabí es el concepto que se le da a un maestro que enseña Torá. Entonces todos estos elementos son bíblicos. No son judíos, son bíblicos. Pero que los judíos los adoptaron y que están enraizados como ahora forman parte de su identidad. Entonces, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ok? Entonces aquí él está abriendo el camino para la interpretación ahora de un solo maestro. Esto es duro. De aquí para adelante, ni Shammai, ni Hillel, ni Gamaliel, ni Rabbi Akiva, ni Ben Zakkai, ni Rabbi Eliezer, ahora tienen la autoridad de enseñar a todos mis hermanos, porque el Eterno me mandó como su rabí de ustedes. Todo lo que yo revele de la voluntad de Dios es lo que se debe hacer como ley en Israel. ¿Ok? Pero se sigue obedeciendo la ley de Moisés, se sigue obedeciendo la ley de Dios, se sigue practicando el judaísmo bíblico, pero no de la forma que lo practicaban estas escuelas antiguas. Porque, pero vosotros no queréis que os llamen rabí. Porque para el Mesías era un grande honor. O sea, un rabí para el Mesías era como que si estudió a los pies de Moisés. ¿Ok? Entonces, por eso él les dice, pero vosotros no queréis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro rabí, el Mashiach, y todos vosotros sois mis hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. ¿Ok? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el cambio que está habiendo aquí. Todos estos maestros que miramos aquí, fariseos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas de los fariseos. Ellos son los que se están exaltando públicamente. Y en el 12 él dice, ¿verdad? Porque el que se enaltece será humillado. Entonces, del 13 para adelante, él comienza a humillar
la interpretación de los fariseos. Pero cualquier fariseo que aceptó al Mesías será exaltado. Porque ahora reconoce que la autoridad suprema ha llegado. Miren, esto es tan bonito. Vamos a decir que su servidor, por aquí, así decirlo, está a cargo de una comunidad. ¿Ok? A la ausencia de un maestro o de un líder. Hay personas que temporalmente les dan un cargo de una célula, de un grupo, de un estudio, y ya se creen líderes, ya se creen dueños del grupo, ya se quieren formar su propia iglesia, etc. ¿Ok? Pero lo que está diciendo aquí el Mesías es que en la ausencia del que está presente, el que se queda es la autoridad. Pero una vez venida la autoridad, ¿qué tiene que hacer el que esté enfrente? Accederle el puesto. Eso es humillarse. Entonces, cuando esta persona se humilla, deja su puesto para darle la entrada al verdadero que le pertenece, ¿qué va a hacer el nuevo líder? ¿Va a humillar a aquel que se encargó de ese cargo? No. ¿Lo va a poner a qué? A su diestra. Entonces, este que se humilló va a ser exaltado. Es por eso que el Eterno a ninguno exaltó, solamente a su Mesías, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Porque Él se humilló. Pero cuando llegó el tiempo de que Él fuera el líder, ahora se reversea todo y Él comienza a humillar de una forma interpretativa y halágica, no a la persona de los fariseos, sino a sus conceptos de enseñanza. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos nosotros ataques o entramos en debates. Una cosa es debatir de lo que se está hablando y de lo que se está creyendo, y otra cosa es, ¿verdad?, ir en contra de la persona. Son dos cosas diferentes. Porque hay personas que debaten y una vez que se termina el debate se abrazan. Porque se está debatiendo la ideología, la enseñanza, no la persona. Porque ya cuando la persona apunta a los defectos personales de la persona, entonces ya eso no es debate. Es personal. Ya eso es personal. Entonces las religiones así son. Ya que comienzan, no, pero ustedes hacen esto. Ya cuando dicen eso, entonces ya no es el tema de la Biblia. Ya no es el tema de la Biblia. Ya están criticando los puntos que tú no crees que están bien. Y eso no es así. Entonces el maestro dice con todo esto, fíjese lo que está. Primero los pone en la cúspide. En la cátedra de Moisés, ¿quién se sienta? Los escribas y los fariseos. Y les dice a sus discípulos, todo lo que les digan, hagan. Pero en el 13, fíjense bien la vuelta regresiva que él da. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjense bien. Pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Cuál escuela es esta? ¿La de Shammai o la de Hillel? La de Shammai. Ahora ya sabe usted. Aquí no está hablando el maestro de las leyes de Moisés. Está hablando de las leyes que los fariseos practicaban de la escuela de Shammai, que aplicaban a los gentiles.
Ay de vosotros, guías de ciegos, que dicen, si alguno jurare por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Dónde está escrito en la Torá eso? Eso es lo que ellos enseñaban al pueblo. Insensatos, les dice el Mesías. Y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que lo santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda, que es obra de él, es deudor. O sea, todo lo que tenía que ver con dinero, para ellos era sagrado. ¿Pero por qué era sagrado? Porque ellos lo gozaban. Entonces, ¿el honor de Dios dónde estaba? Y por eso Él tenía toda la autoridad de condenarlos de esa manera, porque hicieron a Dios a un lado y la gente obedecía lo que ellos consideraban como sagrado, que era el beneficio propio de ellos. Entonces, es muy triste creer a un pastor, a un apóstol, que ese título ni siquiera existe, o un profeta, mucho menos, que diga, hermana, hermano, ¿quieres que Dios bendiga tu vida? Tráele una buena ofrenda. Estos fariseos. Porque Dios no va a bendecir a nadie que obedezca a un predicador que no hace su voluntad. El mensaje apropiado es de que antes de que traiga la ofrenda a esa persona que tiene necesidad, corrija su vida con Dios. Y después traiga su ofrenda. No al revés. Primero trae la ofrenda y después intenta corregirte con... No. Dios nunca va a contestar una oración en base a una ofrenda si la vida está descompuesta de la persona. Dios siempre bendice a la persona que primero compone su vida y después trae su ofrenda como gratitud de que Dios la bendijo. Nunca al revés. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Entonces, fíjense bien cómo el Mesías conocía bien todas estas cosas y en su tiempo apropiado Él las enseñó en público. La Torá nunca obligó a Israel a diezmar estas especies que se encuentran aquí. Nunca. No mandó diezmar la menta, ni en el helado, ni el comino. Eso lo añadieron ellos. ¿Y qué dice? ¿Cuál es lo más importante de la ley? Justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo que fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿El Mesías está en contra de la Torá de Moisés o está en contra de las malas interpretaciones de ellos?
Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Fíjense bien. Que ellos mismos, sus padres mismos asesinaron. Y los adornan, los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Fíjense nada más. Esto confirma todo lo que venimos enseñando conforme ¿se acuerdan? Toda la Torah oral, cómo se vino haciendo. Moisés, Josué, los jueces, los ancianos, los hombres de la gran asamblea, todos esos, hasta la era de los profetas. Fíjense bien, aquí aparecieron, sin querer. Y el Mesías, ¿qué les dice? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Ah? O sea, Dios tiene misericordia, es tolerante para con todos nosotros. Si el Eterno tuvo misericordia del pueblo de Israel, que es un pueblo estudioso, que es un pueblo temeroso, que es un pueblo de pacto, creo que también el Eterno va a tener misericordia de nosotros, que somos ignorantes y que a veces cometemos grandes errores interpretativos sin conocer y entender. Yo creo en eso. Yo creo que cuando una persona es sincera y se da cuenta que lo que está predicando, que lo que está enseñando no va de acuerdo a la voluntad del Eterno o con la verdad histórica de las cosas, y se arrepiente, el Eterno lo levanta. Pero cuando se resiste será humillado. Cuando quiere imponer su voluntad en contra de la verdad lo va a humillar tarde que temprano. Así que aquí es un papel interesante. Así que dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también también ustedes llenan la medida de vuestros padres. O sea, están iguales. Fíjense nada más. Aquí es un debate de un maestro en contra de miles maestros. Y en contra de una cadena de tradiciones. Ahora yo les digo, la tradición oral dice que si el Rabí Eliezer lo pusieran en la balanza y pusieran a todos los sabios de Israel en la balanza, se inclinaría la balanza a Rabí Eliezer. Yo les digo que traigan a Rabí Eliezer, a todos los rabíes del Talmud, y lo pongan en la balanza y pongan al Mashiach a un lado, se va a inclinar la balanza al Mashiach. Porque aquí lo está demostrando. No hubo un maestro, no hubo un doctor de la ley, no hubo uno que lo desmintiera. Porque él defendía la Torá y la justicia divina de Dios. Y el derecho de los hombres de tener acceso a la salvación a través de sus propios méritos. Él le abrió la puerta a todo el mundo para que todo el mundo conociera al Dios de Israel. Claro que Israel es el invitado, claro que Israel es el vaso, el instrumento que Dios escogió para que el mundo supiera del Dios de Israel. Pero, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¡Wow! Nunca había tenido tanto interés por el verso 34 de Mateo. Fíjense
fíjense bien lo que dice el 34. Voy a acabar de leer el 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas. ¿Quiénes son esos profetas? O sea, él no dice yo les voy a enviar pastores y obispos. ¿Verdad que no dice eso? Él sigue la misma línea hebraica y judía, pero ahora limpia, sana, sin leyes injustas y sin legalismo. Así que el Mesías les va a enviar ¿qué? Profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! ¡Wow! Son palabras muy duras, señores. Muy duras. Y aquí no está cambiando el pueblo de Israel por una iglesia. Ni aquí se está cambiando la ley de Moisés por la gracia. Lo bueno está por venir, según el Mesías. Lamentablemente, la gente no conoce la historia del año 70 en adelante. Pero gracias al Eterno que tenemos documentación, tenemos libros y tenemos testimonios de todo lo que pasó con Israel, que se cumplió todo lo que el Mesías está diciendo aquí en el 34. Realmente fueron enviados profetas, maestros, escribas. Y uno de los escribas que vamos nosotros a estudiar es Yohanan, el Evangelio de Juan. Él escribió su Evangelio con el propósito de la unificación de las casas de las 12 tribus de Israel. Es un Evangelio único en su clase y ustedes lo van a detectar ahora para qué fue escrito y quién lo escribió y hacia quién se dirige. No es un documento cristiano, es un documento israelita, pro-judío y antijudío. Y tiene un mensaje muy importante para todas las 12 tribus de Israel. Y el Mashiach lo envió específicamente como escriba a este. Y no solamente él, sino hay varios. Por eso, todos los documentos y todos los libros que hay en el Nuevo Testamento fueron escribas del Mashiach. ¿Ok? Y ahora va a otro nivel. Al 37 va a otro nivel. Jerusalén, Jerusalén. Hasta la ciudad la llevó. Pero no le está echando la culpa a la ciudad, sino a los que la gobiernan. Pero fíjense con qué pasión. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no has querido? He aquí vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Jehová. 2 horas. No, los 2:30. ¿12? Sí, pero ya es hora, ¿no? Pues ya. Traigo la tabla de allá. Ok, entonces esta es una bomba de tiempo interesante. Ahora, todo lo que leímos del capítulo 23 de Mateo, ahora lo estamos entendiendo. ¿A qué se está refiriendo? No está en contra el Mesías de la ley de Moisés, no está en contra de los mandamientos de Dios, está en contra de la forma inapropiada de la interpretación de la escuela de Shammai en particular. Así pues, mientras Shammai era enemigo de aceptar conversiones, Hillel las apoyaba juntamente con las 7 leyes noédicas
para los gentiles. Recordemos que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, descendiente de Gileel. Por eso el Eterno no se equivocó en escogerlo. Porque Pablo, ¿verdad?, fue instruido en aceptar a los gentiles como parte de Israel, sin tener al Mesías todavía presente. Alabar al Pablo de la ley en relación con los gentiles, es importante recordar lo que el término significa en los días cuando el templo estaba en pie. Pensemos en esto. Yeshua introdujo un tipo de conversión que nunca antes fue conocido en Israel. Y de eso vamos a hablar para la otra semana. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo van a reaccionar los maestros, los fariseos, los doctores de la ley, los discípulos del Mesías con esta nueva conversión? Y es lo que vamos nosotros a estudiar para la otra semana con la ayuda del Eterno. Vamos a despedirnos y váyanse al Eterno. ¿Se cortó? No, él se salió. O que tú te saliste, dice mi viejo. De todos modos voy a subir el video. Oh, ya ahorita lo va a pagar, ya va a terminar. Entonces para la otra semana vamos a continuar.